La noche del 14 de abril de 1865. Un disparo cambió para siempre el destino de una nación. Abraham Lincoln. El hombre que había guiado a los Estados Unidos a través de la guerra más sangrienta de su historia. Caía inconsciente en un palco del Teatro Ford mientras su esposa gritaba horrorizada. El asesino salta al escenario. Gritó unas palabras en latín y desapareció en la oscuridad. En cuestión de horas, el presidente más transformador de la historia estadounidense dejaría de respirar. Pero lo que parecía ser el acto de un fanático solitario, pronto revelaría capas de misterio, que, más de 150 ecos después, siguen sin resolverse completamente. Actúa John Wilkes Booth solo o fue parte de una conspiración mucho más amplia, hasta donde llegaban las ramificaciones del complot. ¿Por qué fallaron tan estrepitosamente todas las medidas de seguridad esa noche? ¿Qué secretos se llevaron a la tumba los conspiradores ejecutados? ¿Y es posible que personas en posiciones de poder supieran del plan y no hicieron nada para detenerlo? Esta es la historia de un asesinato que marcó el fin de una era. Pero también el comienzo de preguntas que nunca han encontrado respuestas definitivas. Para comprender la magnitud de lo que ocurrió aquella noche de primavera, es necesario entender primero el contexto de una nación destrozada. La guerra civil estadounidense había durado 4 años, devastadores. Más de 600,000 soldados habían muerto en campos de batalla desde Gettysburg hasta Antietam. El ser confederado se desmoronaba. El general Robert E. Lee había rendido sus fuerzas al general Ulysses S. Grant apenas 5 días antes, el 9 de abril de 1865, en Appomattox Courthouse. La guerra, para efectos prácticos, había terminado. Washington celebraba. Las banderas ondeaban en las ventanas. Los ciudadanos del norte sentían que finalmente podían respirar después de ecos de angustia. Y sacrificio. Abraham Lincoln. El abogado autodidacta de Kentucky que había ascendido desde la pobreza más absoluta hasta la Casa Blanca, se encontraba en un momento de reflexión profunda. Había preservado la Unión, había emancipado a millones de personas esclavizadas, pero sabía que el trabajo más difícil estaba por comenzar. La reconstrucción de una nación dividida, la sanación de heridas que tardarían generaciones en cerrar. Lincoln hablaba de reconciliación, de tratar al ser derrotado con magnanimidad, de reconstruir sin venganza. Sus palabras molestaban profundamente a quienes creían que el ser merecía un castigo severo, pero también enfurecían a aquellos que veían en él al destructor de su modo de vida, de su economía basada en la esclavitud de todo lo que habían conocido. John Wilkes Booth era uno de esos hombres, consumidos por el odio. Actor de teatro reconocido, miembro de una de las familias más prestigiosas del mundo teatral estadounidense. Booth era apuesto, carismático y profundamente perturbado, simpatizante apasionado de la causa confederada. Había pasado los ecos de la guerra alimentando su resentimiento contra Lincoln, y todo lo que representaba. Lo que muchos no saben es que el plan original de Booth no era asesinar al presidente. Durante meses, había conspirado para secuestrarlo. La idea era capturar a Lincoln y canjearlo por prisioneros confederados, un golpe que podría cambiar el curso de la guerra. Booth había reclutado a un grupo de cómplices para este propósito. Entre ellos se encontraban Lewis Powell, un ex soldado confederado de constitución imponente, David Harold, un joven farmacéutico de escasa inteligencia pero lealtad incuestionable, George Surratt, un inmigrante alemán que conoce las rutas fluviales de la región, y otros cuyo nivel de participación sigue siendo debatido. El plan de secuestro fracasó en marzo de 1865, cuando Lincoln cambió sus planes en el último momento y no apareció. Don Booth esperaba interceptarlo. Con la rendición de Lee en abril, el secuestro perdió todo sentido estratégico. La guerra había terminado. No había prisioneros que canjear. No había cosa que salvar con un ren presidencial. Fue entonces cuando Booth transformó su plan. Si no podía cambiar el resultado de la guerra, al menos podría vengarse. Si no podía salvar a la Confederación,
podría convertir a Lincoln en un mártir de la tiranía en los ojos del sur. El secuestro se convirtió en asesinato, lo que hachi el complot particularmente escalofriante y su ambición. Booth no planeaba matar únicamente a Lincoln. Deseó un ataque coordinado que decapitaría el gobierno federal en una sola noche, mientras él se encargaba del presidente. Lewis Powell debía asesinar al secretario de Estado, William Seward, en su casa. George H. Surratt tenía asignado el vicepresidente Andrew Johnson. Si los tres ataques tenían éxito, el gobierno estadounidense quedaría paralizado, sumido en el caos. Nadie sabe con certeza que esperaba lograr Booth con esto. Algunos historiadores creen que imaginaba una resurrección de la causa Surratt en medio del desorden. Otros piensan que simplemente quería infligir el máximo daño posible antes de ser capturado o muerto. La noche del 14 de abril, Booth se enteró de que Lincoln asistiría una función en el Teatro Ford para ver la comedia Our American Cousin. El destino parecía conspirar a favor del asesino. Booth conocía el teatro íntimamente. Había actuado allí numerosas veces. Conocía cada pasillo, cada puerta, cada escalera. Sabía exactamente cómo acceder al palco presidencial y cómo escapar después. Durante el día, visitó el teatro y preparó el terreno. Perfora un pequeño agujero en la puerta del palco para poder observar el interior. Prepara una barra de madera para bloquear la puerta desde dentro una vez que entrara. Estudió los horarios, los momentos de la obra en que las risas del público serían más fuertes, que brindó el sonido de un disparo. Esa noche, Lincoln liga al teatro acompañado de su esposa Mary Todd Lincoln y una pareja de invitados. El mayor Henry Rathbone y su prometida Clara Harris. El presidente había invitado originalmente el general Grant y su esposa. Pero estos declinaron. Esta decisión, aparentemente trivial, ha generado especulaciones durante décadas. ¿Por qué Grant rechazó la invitación? Su esposa Julia había tenido un encuentro desagradable con Mary Todd Lincoln días antes. Y algunos creen que simplemente no quería pasar una velada incómoda. Pero otros se preguntan si Grant, un militar experimentado, tenía algún presentimiento o información que lo hizo evitar el teatro esa noche. La seguridad de Lincoln esa noche fue inexplicablemente deficiente. Y este es uno de los misterios más perturbadores del caso. El presidente de los Estados Unidos, en una capital donde abundaban los simpatizantes confederados, fue protegido únicamente por un policía llamado John Parker. Parker tenía un historial problemático de infracciones disciplinarias, incluyendo abandono del deber. Esa noche, inexplicablemente, abandonó su puesto fuera del palco presidencial durante la función. Se ha especulado que fue una taberna cercana, aunque nunca se estableció con certeza donde estuvo. Lo que sí sabemos es que cuando Booth subió las escaleras hacia el palco, no encontró a nadie custodiando la entrada. Simplemente entró. ¿Por qué la seguridad fue tan laxa? ¿Por qué Parker abandonó su puesto? Más desconcertante aún. ¿Por qué Parker nunca fue procesado ni castigado seriamente por su negligencia? Después del asesinato, enfrentó únicamente un proceso administrativo menor y continuó trabajando en la policía metropolitana durante años. Este hecho ha alimentado teorías sobre si su ausencia fue negligencia o algo más siniestro. Alrededor de las 10:15 de la noche, durante el tercer acto de la obra, John Wilkes Booth subió silenciosamente las escaleras que conducían al palco presidencial. Llevaba consigo una pequeña pistola Derringer de un solo disparo y un cuchillo de caza. Conocía la obra de memoria y sabía exactamente en qué momento vendría la línea más graciosa, aquella que provocaría la carcajada más estruendosa del público. Esperó pacientemente en el pasillo oscuro. Cuando el actor Harry Hawk pronunció su frase cómica y el teatro estalló en risas, Booth abrió la puerta del palco, apuntó a la parte posterior de la cabeza de Lincoln y disparó. La bala calibre 44 entró detrás de la oreja izquierda del presidente y se alojó detrás de su ojo derecho. Lincoln se desplomó instantáneamente, inconsciente. Mary Todd Lincoln comenzó a gritar. El mayor Rathbone, sentado cerca, se lanzó sobre Booth, pero el asesino lo hirió profundamente en el brazo con su cuchillo,
Booth, entonces, saltó desde el palco al escenario, una caída de aproximadamente 3,5 metros. Al caer, su espuela se enganchó en una bandera decorativa y aterrizó mal, fracturándose el peroné de la pierna izquierda. A pesar del dolor intenso, se incorporó. Gritó algo que los testigos recuerdan de manera contradictoria, y escapó por la puerta trasera del teatro donde un asistente sostenía su caballo preparado. Las palabras exactas que Booth pronunció esa noche constituyen uno de los pequeños misterios del caso. Algunos testigos juraron haber escuchado Sic semper tyrannis, el lema del estado de Virginia, que significa así siempre a los tiranos. Otros afirmaron que gritó The South is avenged, el sur está vengado. Algunos no escucharon nada coherente, la confusión del momento, los gritos de Mary Lincoln, el caos general, hacen imposible determinar con certeza qué dijo el asesino en ese instante. Este detalle menor ilustra un problema mayor que plaga toda la investigación del asesinato. Los testimonios contradictorios, las memorias falibles, las versiones que cambian con el tiempo. Mientras Booth escapaba en la noche, el otro brazo del complot se desarrollaba a pocas calles de distancia. Louis Powell llegó a la residencia del secretario de Estado William Seward, quien se encontraba convaleciente en cama tras un grave accidente de carruaje que le había fracturado la mandíbula y el brazo. Powell se presentó como mensajero de un médico, llevando medicinas. Cuando el hijo de Seward, Frederick, le bloqueó el paso en las escaleras, Powell le fracturó el cráneo con su pistola. Luego, irrumpió en la habitación de Seward y lo atacó salvajemente con un cuchillo, apuñalándolo repetidamente en el rostro y el cuello. Solo el aparato ortopédico metálico que Seward llevaba por sus heridas anteriores salvó su arteria yugular de ser cortada. Otro hijo de Seward, Augustus, un soldado enfermero y un mensajero del Departamento de Estado, también resultaron heridos al intentar detener a Powell. El atacante finalmente huyó dejando un rastro de sangre y víctimas heridas, pero ningún muerto. William Seward sobrevivió milagrosamente, aunque quedó desfigurado de por vida. El tercer ataque nunca ocurrió. George Atzerodt, el hombre designado para asesinar al vicepresidente Andrew Johnson, perdió el valor. Se hospedó en el mismo hotel donde residía Johnson, el Kirkwood House, pero en lugar de ejecutar su misión, pasó la noche bebiendo en la taberna del establecimiento. Nunca intentó siquiera acercarse a la habitación de Johnson. Esta cobardía salvó la vida del vicepresidente, pero también plantea interrogantes. ¿Fue simplemente miedo lo que detuvo a Atzerodt? ¿O había algo más en su vacilación? Algunos historiadores han notado que Atzerodt, a diferencia de los demás conspiradores, nunca expresó el mismo fervor ideológico. Participaba principalmente por dinero y por su conexión con Booth. Cuando llegó el momento de matar a sangre fría, simplemente no pudo hacerlo. Abraham Lincoln fue transportado desde el teatro a una casa de huéspedes al otro lado de la calle, la casa Peterson. Los médicos que lo examinaron supieron inmediatamente que no había esperanza. La bala había causado daño cerebral masivo. Durante toda la noche, el presidente más alto de la historia estadounidense yació diagonalmente en una cama demasiado pequeña para su cuerpo, rodeado de funcionarios del gobierno, familiares y médicos impotentes. Mary Todd Lincoln entraba y salía de la habitación, histérica de dolor. El secretario de Guerra Edwin Stanton comenzó a tomar control del gobierno y de la investigación desde una habitación contigua. A las 7:22 de la mañana del 15 de abril, Abraham Lincoln fue declarado muerto. Stanton pronunció palabras que serían recordadas por generaciones. Ahora pertenece a las edades. La cacería de John Wilkes Booth se convirtió en la persecución más intensa en la historia estadounidense hasta ese momento. Se desplegaron miles de soldados. Se ofrecieron recompensas sin precedentes. Se cerraron caminos y se registraron casas en todo Maryland y Virginia. Booth, acompañado por David Herold, huyó hacia el sur cruzando el río Potomac, confiando en que encontraría simpatizantes confederados que lo ayudarían a escapar. Se detuvo en la casa del doctor Samuel Mudd, quien le entablilló la pierna fracturada. Esta visita convertiría a Mudd en uno de los acusados más controvertidos del caso.
¿Sabía Maud quién era Booth? ¿Era parte de la conspiración o simplemente un médico cumpliendo con su deber de atender a un herido? Las pruebas sugieren que Maud conocía a Booth de encuentros anteriores, posiblemente relacionados con el plan original de secuestro. Pero el grado exacto de su conocimiento y participación sigue siendo debatido. Booth pasó 12 días como fugitivo, escondiéndose en bosques y pantanos, dependiendo de la ayuda de simpatizantes sureños. Durante este tiempo, escribió en su diario entradas que revelan una mente atormentada pero sin arrepentimiento. Se veía a sí mismo como un bruto moderno, el héroe romano que asesinó a Julio César para salvar la República. No podía comprender por qué no era celebrado como libertador. En sus escritos, expresó confusión y amargura por ser perseguido como criminal, cuando él creía haber actuado por el bien de su país. El 26 de abril, soldados de caballería de la Unión finalmente localizaron a Booth y Herold escondidos en un granero de tabaco en la granja de Richard Garrett en Virginia. Herold se rindió. Booth se negó a salir. Los soldados prendieron fuego al granero para forzarlo a salir. En medio del humo y las llamas, un sargento llamado Boston Corbett disparó a través de las tablas del granero e hirió a Booth en el cuello, seccionando su médula espinal. El asesino fue arrastrado fuera del edificio en llamas, paralizado. Murió aproximadamente 2 horas después, al amanecer. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron una petición de que le mostraran sus manos inútiles y luego la frase useless, useless, inútil, inútil. La muerte de Booth antes de poder ser interrogado extensamente constituye uno de los grandes misterios no resueltos del caso. ¿Qué secretos se llevó a la tumba? ¿Quiénes más estaban involucrados en la conspiración que nunca fueron identificados? ¿Había conexiones con niveles superiores del gobierno confederado que nunca salieron a la luz? El sargento Boston Corbett afirmó que disparó porque Booth estaba levantando su arma para disparar. Paro las ordines eran claras. Capturer a Booth vivo si era possible. Corbett nunca fu castigado por desobedecer esta orden. Algunos han especulado que quizás había personas poderosas que preferían que Booth muriera antes de hablar. Esta teoría nunca ha sido probada. Para la conveniencia de la muerte de Booth, para quienes pudieran haber tenido conexiones ocultas con la conspiración, resulta difícil de ignorar. El juicio de los conspiradores comenzó en mayo de 1865 en una comisión militar, no un tribunal civil. Esta decisión fue controvertida entonces, y sigue siéndolo ahora. Los acusados fueron juzgados por militares, no por un jurado de sus pares. Los procedimientos fueron rápidos, y las protecciones legales mínimas. 8 personas fueron juzgadas: Lewis Powell, David Herold, George Atzerodt, Mary Surratt, Samuel Mudd, Michael O'Loughlin, Edmund Spangler y Samuel Arnold. 4 fueron condenados a muerte: Powell, Herold, Atzerodt y Mary Surratt. Los otros 4 recibirán sentencias de prisión. La ejecución de Mary Surratt, el 7 de julio de 1865, la convirtió en la primera mujer ejecutada por el gobierno federal estadounidense. Su caso sigue siendo profundamente problemático. Surratt era dueña de la pensión en Washington, donde los conspiradores se reunían. Su hijo John Surratt era claramente parte del complot original de secuestro, y posiblemente del plan de asesinato, pero había huido a Canadá y luego a Europa, evadiendo la captura. ¿Hasta qué punto Mary Surratt sabía de los planes de Booth? ¿Era una conspiradora activa o simplemente una mujer cuya casa fue utilizada sin su pleno conocimiento? Las pruebas en su contra fueron circunstanciales. Varios miembros de la comisión militar que la condenaron firmaron una petición de clemencia, recomendando que su sentencia fuera conmutada a prisión de por vida debido a su sexo y edad. Esta petición nunca llegó al presidente Johnson, o si llegó, fue ignorada.
El misterio de la petición de clemencia para Mary Surratt persigue los historiadores hasta el día de hoy. El presidente Andrew Johnson afirmó posteriormente que nunca vio dicha petición antes de la ejecución. Sin embargo, el juez Joseph Holt, quien supervisó el juicio, insistió hasta su muerte que personalmente entregó el documento a Johnson, y que el presidente lo leyó y decidió ignorarlo. Uno de los dos hombres mintió, pero nunca sabremos cuál. Si Johnson realmente nunca vio la petición, entonces Mary Surratt fue ejecutada debido a un fallo burocrático o a una decisión deliberada de alguien en su administración de ocultarla. Si Johnson la vio y mintió al respecto, entonces conscientemente envió a una mujer a la horca, sabiendo que incluso sus propios jueces tenían dudas sobre la justicia de esa sentencia. John Surratt, el hijo de Mary, eventualmente fue capturado en Egipto en 1866 después de una fuga extraordinaria que lo llevó a través de Canadá, Inglaterra, el Estado Vaticano, donde sirvió brevemente como guardia papal, y finalmente al norte de África. Su juicio en 1867, esta vez ante un tribunal civil, terminó con un jurado en desacuerdo, y los cargos fueron eventualmente retirados. Nunca fue condenado por ningún crimen relacionado con el asesinato de Lincoln. Esta disparidad entre el destino de la madre ejecutada y el hijo que quedó libre ha alimentado debates sobre si Mary Surratt fue víctima de una justicia apresurada que necesitaba culpables visibles para satisfacer la sed de venganza de una nación en duelo. Más allá de los conspiradores conocidos y juzgados, permanecen preguntas inquietantes sobre la posible extensión de la conspiración. ¿Hasta dónde llegaban las ramificaciones del complot? El gobierno confederado en Richmond había colapsado apenas días antes del asesinato, pero sus redes de inteligencia y operaciones encubiertas habían sido extensas y sofisticadas durante la guerra. Jacob Thompson, jefe de las operaciones secretas confederadas en Canadá, había financiado múltiples complots contra el norte, incluyendo intentos de incendiar hoteles en Nueva York y propagar enfermedades en ciudades del norte. Booth había visitado Montreal, donde Thompson operaba meses antes del asesinato. ¿Recibió Booth financiamiento o instrucciones de los servicios secretos confederados? Los registros son incompletos. Muchos fueron destruidos deliberadamente cuando cayó Richmond, y Thompson escapó a Europa antes de poder ser interrogado. El propio Jefferson Davis, presidente de la Confederación, fue arrestado semanas después del asesinato y acusado inicialmente de estar involucrado en el complot. Sin embargo, nunca fue juzgado por este cargo. Después de 2 años de prisión, fue liberado bajo fianza, y los cargos fueron eventualmente retirados. Algunos historiadores argumentan que el gobierno federal no tenía pruebas suficientes para un juicio exitoso. Otros sugieren que un juicio público podría haber revelado información incómoda sobre las propias actividades de inteligencia del norte durante la guerra, o sobre conexiones que ciertas figuras del norte preferían mantener ocultas. La decisión de no juzgar a Davis deja una laguna permanente en nuestra comprensión de cuántos habían los líderes confederados sobre el complot de Booth. Uno de los misterios más persistentes involucra al secretario de guerra, Edwin Stanton, el hombre que tomó control de la investigación inmediatamente después del asesinato. Stanton era conocido por su eficiencia despiadada y su desconfianza paranoica. Bajo su dirección, la investigación fue rápida, pero también selectiva. Ciertas líneas de investigación fueron abandonadas sin explicación. Ciertos testigos nunca fueron llamados a declarar. Las páginas del diario de Booth, que cubrían el periodo crucial entre el asesinato
Y su muerte desaparecieron misteriosamente mientras estaban bajo custodia del Departamento de Guerra. Cuando el diario fue presentado como evidencia, 18 páginas habían sido arrancadas. Quien las arrancó y que contenían. Stanton afirmó que el diario estaba en esa condición cuando fue recuperado del cuerpo de Booth. Pero testimonios posteriores de oficiales que vieron el diario inicialmente contradijeron esta versión. Es posible que Stanton estuviera involucrado en el asesinato o en su encubrimiento. Esta teoría, popular en ciertos círculos durante décadas, carece de pruebas directas. Stanton y Lincoln tenían diferencias políticas, especialmente sobre cómo tratar al ser garrotado. Stanton favorecía un enfoque punitivo, mientras Lincoln abogaba por la reconciliación. Con Lincoln muerto, las políticas de reconstrucción dura que Stanton apoyaba tendrían más posibilidades de implementarse. Pero diferencias políticas no equivalen a conspiración para asesinar. La mayoría de los historiadores rechazan la teoría de la participación de Stanton, atribuyendo las irregularidades de la investigación y la confusión del momento, la presión política por resultados rápidos, y la incompetencia burocrática, más que una conspiración deliberada. Sin embargo, las anomalías acumuladas resultan perturbadoras cuando se consideran en conjunto. La seguridad inexplicablemente deficiente esa noche. El policía Parker que abandonó su puesto sin consecuencias serias. Las páginas desaparecidas del diario. La muerte de Booth antes de poder ser interrogado extensamente. El juicio militar apresurado en lugar de un proceso civil más transparente. La ejecución de Mary Surratt, a pesar de las dudas de sus propios jueces. La decisión de no juzgar a Jefferson Davis. Cada una de estas anomalías podría tener una explicación inocente, pero juntas forman un patrón que ha alimentado teorías conspirativas durante más de un siglo y medio. El caso del Dr. Samuel Mudd ilustra perfectamente las ambigüedades del caso. Mudd fue condenado a cadena perpetua por tratar la pierna fracturada de Booth, pero siempre mantuvo que no sabía la identidad de su paciente nocturno hasta después de que se fue. Las pruebas demostraron que Mudd había conocido a Booth anteriormente, lo que contradecía sus afirmaciones iniciales de nunca haberlo visto. Pero conocer a alguien no equivale a conspirar con él. Mudd fue indultado por el presidente Johnson en 1869 después de ayudar heroicamente a combatir una epidemia de fiebre amarilla en la prisión donde estaba recluido. Su familia luchó durante generaciones para limpiar su nombre completamente. En 1992, un tribunal militar revisó su caso pero no anuló la condena. En 2003, un descendiente de Mudd recibió una carta del Departamento del Ejército reconociendo que el Tribunal Militar de 1865 no tenía jurisdicción apropiada sobre su ancestro, pero esto no constituía una exoneración oficial. La culpabilidad o inocencia de Mudd sigue siendo debatida. Existen también teorías más extremas que la evidencia histórica no respalda, pero que persisten en la imaginación popular. Algunas personas han afirmado a lo largo de los años que el hombre asesinado en el granero de Garrett no era realmente John Wilkes Booth, que el verdadero asesino escapó y vivió bajo identidad falsa durante décadas. Varios hombres afirmaron ser Booth en años posteriores, buscando notoriedad o dinero. En 1903, un hombre llamado David George se suicidó en Oklahoma, y algunos afirmaron que había confesado ser Booth en su lecho de muerte. Su cuerpo momificado fue exhibido en espectáculos itinerantes durante años. Análisis modernos y la evidencia histórica disponible desacreditan estas teorías. Múltiples personas que conocían a Booth identificaron el cuerpo del granero. Sus características físicas, incluyendo un tatuaje distintivo con sus iniciales, coincidían. La teoría de la supervivencia de Booth pertenece al ámbito de la fantasía, no de la historia seria. Lo que podemos afirmar con certeza es que el asesinato de Abraham Lincoln tuvo consecuencias profundas y duraderas que quizás habrían sido diferentes si el presidente hubiera sobrevivido. Andrew Johnson,
el vicepresidente que asumió el poder, era un demócrata del sur que Lincoln había elegido como compañero de fórmula por razones de unidad política. Johnson carecía del genio político de Lincoln. Su capacidad de persuasión, su habilidad para mantener coaliciones diversas. La reconstrucción del sur bajo Johnson fue un desastre de compromisos fallidos y oportunidades perdidas. Los derechos de los afroamericanos recién liberados, que Lincoln había comenzado a proteger, fueron erosionados sistemáticamente en las décadas siguientes. El propio Johnson fue sometido a un juicio político, aunque no fue destituido, y terminó su presidencia desprestigiado e inefectivo. ¿Habría sido diferente si Lincoln hubiera vivido? Imposible saberlo con certeza, pero muchos historiadores creen que sí. Lincoln tenía la autoridad moral del líder que había ganado la guerra y preservado la Unión. Tenía la inteligencia política para navegar entre los radicales de su propio partido que querían castigar al sur y los demócratas que querían restaurar el orden anterior lo más rápido posible. Tenía un compromiso genuino con los derechos de los antiguos esclavos, aunque era pragmático sobre cómo y cuándo expandir esos derechos. La bala de Booth no solo asesinó a un hombre, posiblemente alteró el curso de la historia estadounidense de maneras que seguimos sintiendo hasta hoy. Los misterios no resueltos del asesinato de Lincoln nos recuerdan que la historia rara vez ofrece respuestas completas. Sabemos quién disparó el arma, pero no sabemos con certeza todos los que ayudaron a planificar el crimen o financiarlo. Sabemos que la seguridad falló, pero no sabemos si fue negligencia o sabotaje. Sabemos que la investigación fue apresurada y selectiva, pero no sabemos si esto ocultó deliberadamente conexiones incómodas o simplemente reflejó el caos del momento. Sabemos que 4 personas fueron ejecutadas y otras encarceladas, pero no sabemos si todos los culpables fueron castigados o si algunos inocentes sufrieron mientras los verdaderos conspiradores escaparon. Lo que sí sabemos es que aquella noche de abril de 1865, una nación perdió a un líder extraordinario en el momento preciso en que más lo necesitaba. Abraham Lincoln, el abogado autodidacta que había preservado la Unión y liberado a millones de personas de la esclavitud, murió a manos de un fanático cuyo nombre la historia recuerda solo por su crimen. Los misterios que rodean ese asesinato permanecen como heridas abiertas en el registro histórico, recordándonos que incluso los eventos más documentados y estudiados pueden guardar secretos que quizás nunca serán revelados completamente. El disparo en el Teatro Ford no solo acabó con una vida. Creó un vacío de preguntas sin respuesta que continúa fascinando e inquietando a quienes buscan comprender completamente aquella noche terrible y sus consecuencias eternas. El 9 de abril de 1865, en una pequeña casa de ladrillos en el pueblo de Appomattox Court House, Virginia, Robert E. Lee se reunió con Ulysses S. Grant para negociar la rendición del ejército de Virginia del Norte. Lee llegó vestido con su mejor uniforme, impecable a pesar de las circunstancias. Grant apareció con un uniforme de soldado común, salpicado de barro del camino. El contraste visual era apropiado. La aristocracia del viejo sur frente a la meritocracia del nuevo norte. Los términos que Grant ofreció fueron notablemente generosos, reflejando los deseos de Lincoln de una reconciliación rápida. Los soldados confederados serían liberados bajo palabra de honor, prometiendo no volver a tomar las armas contra la Unión. Se les permitiría quedarse con sus caballos y mulas personales para las siembras de primavera. Los oficiales podrían conservar sus espadas y pistolas. No habría desfiles humillantes de prisioneros, no habría juicios por traición, no habría ejecuciones. Grant incluso ordenó que se enviaran raciones del ejército de la Unión para alimentar a los soldados confederados hambrientos. Lee aceptó los términos con dignidad y regresó a sus hombres para informarles que la guerra había terminado. Algunos soldados lloraron. Otros se negaron inicialmente a creer las noticias. Muchos simplemente se sentaron en silencio, demasiado agotados física y emocionalmente para reaccionar. El ejército más legendario de la Confederación, el que había derrotado a general tras general de la Unión, el que había defendido a Virginia durante 4 años contra fuerzas muy superiores,
dejó de existir ese día. La noticia de la rendición llegó a Washington esa misma noche. La capital estalló en celebraciones espontáneas. Los cañones dispararon salvas de victoria. Las banderas aparecieron en cada ventana. Multitudes se reunieron frente a la Casa Blanca, llamando al presidente. Lincoln apareció brevemente y prometió un discurso más elaborado para días después. Nadie podía imaginar que en menos de una semana, esas mismas calles estarían cubiertas de negro, que esas mismas multitudes llorarían en lugar de celebrar, que el hombre que había preservado la Unión yacería en un féretro. Es crucial entender que la rendición de Lee no terminó técnicamente la guerra civil. Otros ejércitos confederados permanecían en el campo. El general Joseph Johnston no se rendiría a Sherman hasta el 26 de abril. Las últimas fuerzas confederadas al oeste del Mississippi no depusieron las armas hasta finales de mayo. La última batalla de la guerra se libró en Texas el 13 de mayo, más de un mes después de Appomattox. Pero todos entendían que la rendición de Lee era el fin efectivo del conflicto, sin el ejército de Virginia del Norte, sin Richmond, sin esperanza de intervención extranjera. La causa confederada estaba muerta. Lo único que quedaba era aceptar lo inevitable. Esta era la situación cuando John Wilkes Booth decidió que Abraham Lincoln debía morir. La guerra estaba perdida, pero el odio permanecía. La esclavitud estaba condenada, pero el resentimiento ardía más intenso que nunca. En la mente trastornada de Booth, matar a Lincoln no era un acto de desesperación, sino de justicia. No un crimen, sino un servicio a la humanidad. 5 días después de Appomattox, mientras Washington todavía celebraba la paz, Booth convertiría esa celebración en luto nacional y transformaría a Lincoln de presidente victorioso en mártir eterno. La guerra civil estadounidense no fue simplemente un conflicto militar entre dos regiones con visiones económicas diferentes. El compromiso de Missouri en 1820, el compromiso de 1850, la ley Kansas-Nebraska de 1854. Todos fueron intentos de mantener un equilibrio imposible entre estados esclavistas y estados libres. Pero el equilibrio era una ilusión. Cuando Abraham Lincoln ganó la elección presidencial de 1860, el ser vio confirmados sus peores temores. Lincoln no era un abolicionista radical. No había prometido eliminar la esclavitud donde existía. Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana y Texas
siguieron en enero y febrero de 1861. Cuando las tropas confederadas bombardearon Fort Sumter en abril de 1861, Virginia, Arkansas, Tennessee y Carolina del Norte se unieron a la rebelión. 11 estados contra 22. 9 millones de personas, incluyendo casi 4 millones de esclavos, contra 22 millones. Una economía agraria basada en una sola cosecha, contra una economía industrializada con fábricas, ferrocarriles y recursos financieros enormemente superiores. La estrategia de Grant era simple y despiadada. Presión constante en todos los frentes, utilizando la superioridad numérica del norte para degastar a un enemigo que no podía reemplazar sus pérdidas.